La velocidad del jabalí choca con la fuerza del león. Donde la vida está en un paso en falso de distancia. ¿Quién saldrá victorioso y quién caerá bajo las garras de la naturaleza? Mira hasta el final para presenciar lo inesperado. La sabana africana no da margen de error. El facóquero está ocupado cavando. Para él, las raíces bajo la tierra seca son su última esperanza de supervivencia en medio de la sequía. Posee colmillos afilados y la velocidad de un velocista. Pero quizás eso no sea suficiente. En la hierba alta, pares de ojos dorados acortan la distancia. Aunque la tasa de éxito es inferior a 1 de cada 3, los leones esperan. Cazan no solo con fuerza, sino también con una coordinación disciplinada. El cazador necesita alimento. La presa necesita vida. La pelea animal ha comenzado. Un león salta. Un ataque, una esperanza de un final rápido. Pero el jabalí no se rinde fácilmente. Su instinto de supervivencia explota al instante. Se abre paso entre la hierba, convirtiendo el terreno traicionero en un escudo. Sus patas corren veloces sobre el suelo duro. La velocidad es la clave de este juego. El león depende de la fuerza muscular. El jabalí depende de la astucia. Uno corre por comida, el otro por sobrevivir. El más mínimo error podría costarle la vida. ¿Prevalecerán los fuertes o los rápidos? El jabalí escapa temporalmente refugiándose en una cueva. Sus afilados colmillos son ahora la última línea de defensa. La oscuridad ofrece un leve consuelo en medio del pánico.
Afuera el depredador no se va con todos sus sentidos enfocados en la entrada de la cueva. No tiene prisa. El tiempo es el aliado de los fuertes. La fuerza bruta debe dar paso a la persistencia. El silencio lo envuelve. La presión crece sin parar. La manada de leones sabía que su presa no tenía a dónde ir. De pie a la entrada de la guarida no cavaron a ciegas. Algunos bloquearon la entrada impidiendo cualquier vía de escape. Otros se movían alrededor de la guarida, arañando la tierra con precisión. El suelo cede y el facóquero es arrastrado fuera de su escondite. Desesperado lucha con fiereza. Sus afilados colmillos perforan la carne del enemigo. Pero ante la fuerza abrumadora y la estrategia de la manada, todo esfuerzo se vuelve inútil. El rugido se desvanece. La presa yace inmóvil. Se convierte en víctima de la brutal ley de la naturaleza, donde la unidad es siempre el arma definitiva. Una vida cae para que la manada pueda seguir sobreviviendo. Un rugido resuena en el horizonte. La manada de leones duda. La victoria que acaban de alcanzar se siente repentinamente incierta. Del horizonte emergen figuras enormes. Leones machos de melena negra se acercan majestuosos e imponentes. No están cazando, han venido a reclamar su trono. En la naturaleza ninguna comida es gratis. Los cazadores se enfrentan ahora a los gobernantes. La fuerza colectiva de la manada se ve desafiada por el poder absoluto de estos gigantes. No hay reparto. Los leones machos atacan inesperadamente.
Atacan a la manada solo para reclamar la rica recompensa. Se desata una brutal lucha interna. Cargan hacia adelante a una velocidad aterradora, usando sus garras para golpear los flancos y derribar a su oponente. Quienes una vez fueron aliados, ahora están en bandos opuestos. Agotados y doloridos, los leones se ven obligados a retirarse furiosos, dejando atrás a la presa. Los leones machos ganan monopolizando toda la nutritiva comida. Una valiosa fuente de energía para mantener su fuerza y poder. El egoísmo a veces supera al parentesco. La traición es parte de la supervivencia. Se derrama sangre de nuevo, pero esta vez de quienes una vez fueron familia. El río Chobe, de 270 millas de longitud, fluye por el corazón del parque, alimentando llanuras aluviales en las que viven miles de animales. De noviembre a abril, las fuertes lluvias convierten las llanuras secas en exuberantes humedales que proporcionan alimento y agua. De mayo a octubre, la estación seca deja la tierra agrietada y el agua escasa, poniendo a prueba la supervivencia. Los elefantes huelen el agua a 12 millas de distancia, guiando a las manadas a abrevaderos ocultos. Las jirafas detectan los ríos a 5 kilómetros gracias a su altura. Las águilas pescadoras anidan en las orillas y sus cantos resuenan a 800 metros. Los cocodrilos patrullan las profundidades del río, tomando el sol para mantenerse calientes. Los hipopótamos excavan canales, aumentando las plantas acuáticas en un 15%. Los leones descansan cerca de las charcas para ahorrar energía. Este equilibrio de polvo y agua mantiene vivo el ecosistema de Chobe. Estos animales prosperan en un mundo cambiante. Bocello, una vieja y sabia elefanta, guía a su manada por la sabana abrasada por el sol del Parque Nacional de Chobe. En Botsuana, con décadas de experiencia, navega por el duro y seco paisaje, confiando en su aguda memoria para localizar abrevaderos a una distancia de hasta 30 kilómetros. En la estación seca,
cuando los ríos se reducen a barro agrietado. Estos oasis ocultos son salvavidas. Cada elefante de la manada, desde los imponentes adultos hasta las crías tambaleantes, necesita 40 galones de agua al día para mantenerse sano. Sin los conocimientos de Bocello, la supervivencia sería una apuesta arriesgada. Su manada, una familia muy unida, depende de su liderazgo. Los cachorros la siguen de cerca, memorizando sus rutas mientras aprenden a encontrar agua y comida. El agudo sentido del olfato de Bocello es su superpoder. Puede detectar agua enterrada a gran profundidad bajo el suelo reseco, una habilidad que mantiene viva a la manada. Con su poderosa trompa, excava en los lechos secos de los ríos y crea pozos de agua. Estos pozos improvisados no solo salvan a su rebaño, sino que son un salvavidas para otros animales. Desde antílopes a facóqueros, que se reúnen para beber en el calor resplandeciente. Cuando llega la estación húmeda, Chobe se transforma. Las llanuras inundadas rebosan de hierba verde y hojas tiernas, y la manada de Bocello campa a sus anchas, dándose un festín. Un elefante adulto puede comer hasta 150 kilos de vegetación al día. Y la abundancia permite a la manada recuperar fuerzas tras los meses de escasez. Bocello se asegura de que eviten los peligros, como los traicioneros ríos fangosos donde los elefantes pueden quedarse atascados. Su firme guía mantiene a la manada en movimiento como una unidad. Protegiendo a las vulnerables crías de depredadores como leones o hienas que acechan en las cercanías. El liderazgo de Bocello no consiste solo en sobrevivir. Sino en enseñar a la siguiente generación. Los terneros observan todos sus movimientos, aprenden qué caminos conducen a la seguridad y qué plantas son comestibles. Su experiencia es un mapa viviente del vasto terreno de Chobe, grabado en su mente durante décadas. En una tierra de extremos, donde la sequía y las inundaciones ponen a prueba a todas las criaturas. La sabiduría de Bocello es el ancla de la manada. No solo dirige, sino que sostiene la vida, garantizando que su familia prospere en una de las zonas más salvajes de África. Su legado vive en las crías.
que un día guiarán a sus propios rebaños, transmitiendo las lecciones de una matriarca que dominó el corazón salvaje de Chobe. Los hipopótamos del Parque Nacional de Chobe, Botsuana, son enormes animales salvajes. Pasan 16 horas al día sumergidos en el río para mantenerse frescos y salen al atardecer para pastar. Su constante movimiento por el agua esculpe profundos canales en el lecho del río, moldeando el ecosistema. Estos canales impulsan el crecimiento de las plantas acuáticas en un 15%, proporcionando alimento y hábitat a peces y aves. Los animales más pequeños, como las tortugas y las nutrias, utilizan estos caminos para acceder a secciones más profundas del río. Los fuertes gruñidos de los hipopótamos, audibles a 1 milla de distancia. Señalizan su territorio y mantienen a raya a los grupos rivales. Regresan a diario a los mismos lugares del río, manteniendo estos canales vitales gracias a su uso regular. En la estación húmeda, cuando las llanuras aluviales se llenan de agua, los hipopótamos se dispersan y pastan en zonas más amplias. Cada hipopótamo puede comer hasta 20 kilos de hierba por noche, lo que afecta a la vegetación Su pastoreo mantiene la hierba corta, lo que beneficia a herbívoros más pequeños, como los impalas, que comparten las llanuras aluviales. De vuelta al río, sus desechos enriquecen el agua con nutrientes. Favoreciendo el crecimiento de algas que alimentan a los peces. Esto convierte a los hipopótamos en una piedra angular del ecosistema del Chobe, que sustenta tanto la vida acuática como la terrestre. Su presencia garantiza el dinamismo de los cursos de agua. Evitando su estancamiento y fomentando la biodiversidad. Los hipopótamos son territoriales y pueden ser agresivos. Sobre todo los machos que defienden su tramo de río. Las peleas entre machos, con sus enormes mandíbulas y afilados caninos, pueden ser intensas y a menudo dejan cicatrices. Las hembras, protectoras de sus crías, también se lanzan a la carga. Convirtiendo a los hipopótamos en uno de los animales salvajes más peligrosos de África. A pesar de su corpulencia, se mueven con rapidez en el agua.
En tierra, pueden embestir con rapidez, sorprendiendo a los depredadores o a los humanos que se acercan demasiado. En los documentales sobre animales salvajes, los hipopótamos de Chobe resultan fascinantes por su papel en la configuración de los ríos y el mantenimiento de la vida salvaje. Su pastoreo nocturno, sus movimientos subacuáticos y sus exhibiciones territoriales ponen de manifiesto su impacto. Las rutinas diarias de los hipopótamos, desde labrar canales hasta fertilizar los ríos, ponen de relieve su importancia. Al mantener las vías fluviales, mantienen una red de vida. Desde peces a aves y mamíferos más pequeños. En Chobe, los hipopótamos no son meros residentes, sino arquitectos del río que garantizan la prosperidad del ecosistema para innumerables especies. En el Parque Nacional de Chobe, Botsuana, las jirafas son imponentes animales salvajes. Sus largos cuellos les permiten alcanzar hojas de acacia de 3 metros de altura, una fuente de alimento fuera del alcance de la mayoría de los demás animales. Cada jirafa come unos 15 kilos de hojas al día. Utilizando su larga lengua prensil para arrancar las ramas espinosas sin herirse. Sus lenguas, duras y oscuras, las protegen de las quemaduras solares y las espinas. En la estación seca, cuando escasea el alimento, las jirafas recorren hasta 8 kilómetros en busca de árboles verdes. Su altura les permite ver fuentes de agua o vegetación exuberante a 5 kilómetros de distancia. Lo que les da una ventaja en la sabana reseca. Sus largas patas les ayudan a ahorrar energía en estos viajes. Las llanuras aluviales de Chobe florecen de verdor. Y las jirafas se alimentan de una gran variedad de árboles. Permaneciendo más cerca de los ríos, prefieren las acacias. Pero también comen arbustos y frutas cuando están disponibles. Una sola jirafa puede consumir suficiente follaje para influir en el crecimiento de los árboles, creando espacio para plantas más pequeñas que sirven de sustento a otros animales salvajes. Las jirafas viven en grupos sueltos de 10 a 15 llamados torres, que les proporcionan seguridad frente a depredadores como los leones. Su pelaje moteado, único en cada individuo como las huellas dactilares,
Se funde con la luz moteada y las sombras de la sabana para camuflarse. La población de jirafas de Chobe es estable, con unos 1.500 ejemplares. Pero se enfrentan a la amenaza de la pérdida de hábitat debido a la invasión humana. La caza furtiva para obtener sus pieles y colas, utilizadas en algunas artesanías locales, es una preocupación creciente. Las jirafas también desempeñan un papel clave en la dispersión de semillas, esparciendo semillas de acacia a través de su estiércol, lo que ayuda a mantener la cubierta arbórea de Chobe. Sus hábitos de pastoreo evitan el crecimiento excesivo, lo que beneficia a los herbívoros más pequeños, como los antílopes. Sus gráciles movimientos, sus dramáticas luchas entre machos por el cuello y sus silenciosos comportamientos sociales cautivan. Los machos pueden utilizar sus cuellos como armas en batallas por la dominación. Las crías, nacidas tras una gestación de 15 meses, se ponen de pie en cuestión de horas. En Chobe, la altura de las jirafas, sus lenguas especializadas y sus hábitos errantes las hacen vitales para el ecosistema, ya que sobreviven a las duras estaciones seca y húmeda de la región, al tiempo que sustentan su biodiversidad. En el Parque Nacional de Chobe, la manada de leones descansa a la sombra de los árboles durante la estación seca, conservando energía en el calor abrasador. Al permanecer cerca de los abrevaderos, minimizan los desplazamientos, recorriendo 15 millas menos que en la estación húmeda. Cuando las presas están más dispersas, cada león bebe unos 4 litros de agua al día y se mantiene hidratado cerca de los ríos o abrevaderos. La manada, que suele tener entre 12 y 15 miembros, está liderada por hembras que cazan en cooperación y se acicalan unas a otras para reforzar la confianza y la unidad. Los cachorros de una manada juegan y luchan bajo la atenta mirada de los demás, perfeccionando habilidades como el acecho y el ataque que necesitarán cuando sean adultos. Los leones duermen hasta 20 horas al día en la estación seca, una estrategia para conservar fuerzas cuando escasea la comida. Ya que los antílopes y las cebras se alejan de las cada vez más escasas fuentes de agua, ¿sabía que los leones de Chobe a veces cazan durante las noches sin luna? Confiando únicamente en su agudo oído para rastrear a sus presas. En la estación húmeda, la manada recorre zonas más amplias, siguiendo llanuras más verdes, donde se reúnen presas como ñus y búfalos. Las hembras lideran las cacerías y trabajan en equipo para abatir animales tan grandes como los búfalos.
lo que les proporciona carne suficiente para varios días. Un solo león puede comer hasta 25 kilos de carne de una sentada. Aunque las comidas son menos frecuentes en épocas de escasez, su trabajo en equipo garantiza la supervivencia en los difíciles ciclos de sequía y abundancia de chove. Adaptaciones únicas en los leones de chove. Algunas manadas han aprendido a cazar hipopótamos cerca de los ríos. Una estrategia peligrosa pero gratificante, ya que un hipopótamo puede alimentar a la manada durante días. A diferencia de otras regiones, los leones de chove trepan ocasionalmente a los árboles bajos para escapar de las moscas picadoras. Un comportamiento poco común. Sus rugidos, audibles hasta 8 kilómetros, no solo marcan el territorio, sino que también ayudan a los miembros dispersos a reagruparse. Los cachorros se enfrentan a una elevada mortalidad, ya que solo el 50% sobrevive a su primer año debido a los ataques de las hienas o a la escasez de alimentos. Sus cacerías cooperativas. Las dramáticas tomas de posesión en las que los nuevos machos matan a las crías para poner a las hembras en celo y los tiernos momentos de acicalamiento muestran complejos vínculos sociales. Estos lazos, construidos a través del cuidado mutuo y las luchas compartidas, mantienen a la manada resistente, asegurando que prosperen como depredadores en el duro ecosistema de chove. Los cocodrilos del Nilo del Parque Nacional de Chove son animales salvajes formidables. A menudo se ve a estos grandes reptiles tomando el sol en las orillas del río Chove para regular su temperatura corporal. Al tumbarse al sol, calientan su cuerpo y mantienen la temperatura dentro de un estrecho margen de 12 de Winorn, lo que les ayuda a conservar energía cuando se sobrecalientan. Se sumergen en las frías aguas del río para bajar su temperatura corporal. Los cocodrilos del Nilo son capaces de permanecer sumergidos hasta 30 minutos. Gracias a su capacidad para contener la respiración. Sus ojos y orificios nasales, situados en lo alto de la cabeza, les permiten permanecer casi sumergidos sin dejar de observar su entorno. Lo que los convierte en depredadores sigilosos en su medio acuático. En la estación húmeda, cuando las lluvias son abundantes, las llanuras aluviales de Chove se expanden,
proporcionando a los cocodrilos del Nilo un territorio más amplio por el que vagar. Durante esta época, se extienden por las zonas inundadas en busca de presas. En cambio, la estación seca les obliga a retirarse a las pozas más profundas del río, donde sigue habiendo agua. Estas pozas se convierten en hábitats críticos que garantizan su supervivencia en condiciones más duras. Su dieta consiste principalmente en peces y pequeños animales, como aves o mamíferos que se aventuran demasiado cerca de la orilla. Los cocodrilos del Nilo son conocidos por sus poderosas mandíbulas. Que pueden cerrar con tremenda fuerza, lo que los convierte en eficientes cazadores. Sin embargo, cuando toman el sol, mantienen la calma y conservan la energía, equilibrando su vida entre la tierra y el agua. El comportamiento de los cocodrilos del Nilo en Chobe, en documentales de animales salvajes, muestra su capacidad de adaptación a los cambios estacionales. Desde navegar por llanuras aluviales hasta sobrevivir en confinadas pozas fluviales, lo que demuestra su resistencia. Sus singulares adaptaciones físicas, como ojos y orificios nasales elevados, les permiten prosperar como depredadores emboscados. Observar a estos animales salvajes en su hábitat natural permite comprender mejor sus estrategias de supervivencia. El comportamiento de los cocodrilos del Nilo en Chobe, en documentales de animales salvajes, muestra su capacidad de adaptación a los cambios estacionales. Desde navegar por llanuras aluviales hasta sobrevivir en confinadas pozas fluviales, lo que demuestra su resistencia, sus singulares adaptaciones físicas, como ojos y orificios nasales elevados, les permiten prosperar como depredadores emboscados. Observar a estos animales salvajes en su hábitat natural permite comprender mejor sus estrategias de supervivencia. El búfalo del Cabo, uno de los animales salvajes más emblemáticos del Parque Nacional de Chobe, Botsuana, vaga en grandes manadas. Estas robustas criaturas son un elemento básico del ecosistema del parque y suelen verse cerca del río Chobe durante la estación seca, donde beben aproximadamente 5 galones de agua al día para mantenerse hidratados. Al agruparse, las manadas reducen su distancia diaria de viaje en hasta 16 kilómetros. Conservando energía en los duros meses de escasez de agua.
Sus característicos cuernos curvados, que pueden medir hasta 1 metro, indican el rango dentro del grupo. Y los individuos dominantes muestran cuernos más grandes y pronunciados. Las crías, vulnerables a depredadores como leones y hienas. Se sitúan en el centro de la manada para su protección, rodeadas de adultos en una formación cerrada. En la estación húmeda, cuando Chobe se expande, los búfalos del cabo se dispersan por las exuberantes praderas, consumiendo hasta 10 kilos de hierba al día para satisfacer sus necesidades nutricionales. Sus grandes pezuñas extendidas, adaptadas a terrenos fangosos, impiden que se hundan en el suelo encharcado. Lo que les permite desplazarse con eficacia por las llanuras aluviales. La comunicación dentro de la manada se facilita mediante gruñidos de baja frecuencia, que ayudan a mantener la cohesión del grupo durante los desplazamientos o cuando se enfrentan a amenazas. Este trabajo en equipo es fundamental para su supervivencia. Sobre todo en la estación seca, cuando los recursos son limitados y los depredadores más agresivos. Su capacidad para adaptarse a los cambios estacionales, desde agruparse cerca de los ríos hasta extenderse por las llanuras aluviales, subraya su importancia ecológica. Las manadas de búfalos del Cabo en Chobe han desarrollado lazos sociales más fuertes, mejorando su defensa contra los depredadores. Estos animales salvajes son el centro de atención de los documentales de animales salvajes, que muestran su comportamiento cooperativo y sus estrategias de supervivencia. Cuando se ven amenazados, la manada forma un círculo defensivo. Con los machos dominantes mirando hacia afuera para proteger al grupo. Esta fuerza colectiva los hace formidables, incluso contra los depredadores más poderosos. En Chobe, los búfalos del Cabo no solo sobreviven, sino que prosperan, configurando la dinámica de la sabana con sus pautas de pastoreo y su estructura social. Su presencia favorece la biodiversidad, influyendo en la vegetación y proporcionando presas a los carnívoros, lo que los convierte en una especie clave en este vibrante ecosistema.
Las águilas pescadoras africanas, sorprendentes animales salvajes del Parque Nacional de Chobe. Botsuana. Son famosas por su impresionante presencia a lo largo del río Chobe. Con alas de gran envergadura, estas majestuosas aves sobrevuelan sin esfuerzo los cursos de agua, con sus agudos ojos escrutando en busca de presas. Su visión polarizada, una notable adaptación, les permite avistar peces desde alturas de 30 metros. Incluso a través del resplandor del agua. Cuando detectan un objetivo, se lanzan en picado a velocidades de hasta 32 kilómetros por hora, capturando diariamente peces de unos 2 kilos con sus afiladas garras, diseñadas para agarrar con seguridad a las resbaladizas presas. Esta destreza en la caza los convierte en un tema cautivador para documentales de animales salvajes, que muestran su precisión y poder en el ecosistema acuático de Chobe. Las águilas pescadoras africanas anidan en altos árboles ribereños, construyendo grandes nidos. Estos nidos, construidos con palos y forrados con materiales más blandos, se reutilizan y amplían cada año, convirtiéndose en robustas plataformas para criar a los polluelos. Las hembras suelen poner 2 huevos, aunque a menudo solo sobrevive un polluelo debido a la competencia entre hermanos. Sus característicos gritos, un fuerte y sonoro "wey ahio", audible a media milla de distancia, sirven para marcar el territorio y comunicarse con sus parejas, reforzando su dominio sobre los principales lugares de pesca. En la estación seca, cuando baja el nivel de las aguas, estas águilas se concentran cerca de los remansos más profundos de los ríos, donde abundan los peces, lo que les asegura un suministro constante de alimento. En el Parque Nacional de Chobe, las cebras serpentean por la sabana abrasada por el sol, con sus rayas blancas y negras brillando como un espejismo en el polvoriento horizonte. ¿Sabías que estos llamativos dibujos les protegen de las moscas transmisoras de enfermedades, reduciendo las picaduras en casi un tercio? Un astuto truco de la naturaleza que mantiene a la manada más sana. A medida que la estación seca se apodera de la tierra, la manada, guiada por yeguas líderes de mirada aguda, se embarca en caminatas diarias que se extienden hasta 8 millas, persiguiendo la promesa de abrevaderos. Cada cebra reseca bajo el sol implacable. Sorbe agua suficiente para llenar un cubo grande, lo que les permite pasar otro día en movimiento.
A medida que avanzan, se alimentan de grandes extensiones de hierba. Abriendo caminos en la sabana que los antílopes y otros animales salvajes siguen con avidez, compartiendo la abundancia del forraje desbrozado. Cuando la estación húmeda transforma las llanuras aluviales de Chobe en una exuberante alfombra verde, las cebras se dispersan, pastando libremente en las abundantes hierbas. Sus rayas se funden con las altas hojas que se mecen. Un manto natural contra los leones que merodean. Cuando se mueven, sus pezuñas levantan nubes de polvo. Una señal para la manada y una advertencia para los depredadores que acechan. Esas robustas pezuñas, perfeccionadas para los senderos rocosos de Chobe. Los transportan sin esfuerzo por el accidentado terreno del parque. A pesar de las lluvias cambiantes y los problemas climáticos, la resistencia de las cebras brilla. Sus manadas unidas se adaptan para encontrar agua y comida. Su espíritu cooperativo y sus sorprendentes adaptaciones las convierten en estrellas en libertad. Un testimonio viviente de la supervivencia en el indómito teatro de Chobe. Con su pastoreo, las cebras esculpen la sabana. Innumerables especies. Dirigidas por yeguas dominantes, sus vínculos sociales garantizan un paso seguro y una fuerza colectiva. Mientras deambulan, sus interacciones con antílopes, aves e incluso depredadores pintan un cuadro vívido del ecosistema interconectado de Chobe. A cada paso, sus deslumbrantes rayas y su espíritu inquebrantable cautivan a investigadores y amantes de la vida salvaje, afianzando su papel vital en esta naturaleza vibrante y en constante cambio. Las estaciones húmeda y seca del Parque Nacional de Chobe determinan profundamente los comportamientos y estrategias de supervivencia de su diversa fauna. Creando un ecosistema dinámico en el que cada especie desempeña un papel vital.
estación húmeda transforma el parque en un paraíso verde y exuberante, ya que las abundantes lluvias rejuvenecen el paisaje. Los ríos crecen, las llanuras aluviales reverdecen y la vegetación florece, favoreciendo un aumento de la biodiversidad. Durante este periodo se produce un aumento del 18% en la actividad de las especies debido a las condiciones favorables. Las jirafas, con sus imponentes cuellos, se dan un festín con las tiernas hojas de las acacias. Y su ramoneo atrae a los curiosos monos berber que hurgan en el follaje caído. Las águilas pescadoras prosperan cerca de los ríos crecidos. Construyendo nidos en los altos árboles de las orillas. Y sus cantos resuenan cuando comparten caladeros con los vibrantes martines pescadores. La abundancia de la estación húmeda atrae a las aves migratorias, como los abejarucos carmín, cuyas colonias a orillas del río crean un espectáculo deslumbrante. Con sus vuelos que asustan a los antílopes que pastan para que realicen carreras sincronizadas. Herbívoros como los impalas y los ñus pastan hierbas ricas en nutrientes. Y sus reuniones atraen a los pájaros buey que limpian las garrapatas de sus pieles. Forjando un vínculo simbiótico que fortalece a ambas especies. A medida que la estación seca se afianza, el paisaje cambia drásticamente hacia el polvo y la escasez. Obligando a los animales a adaptarse para sobrevivir. Los rebaños de búfalos, antes dispersos por frondosas llanuras, convergen cerca de ríos cada vez más pequeños, y sus movimientos levantan nubes de polvo que señalan a los buitres la posible carroña. Las cebras emprenden arduas caminatas hacia abrevaderos lejanos. Y sus formaciones rayadas guían a los antílopes más pequeños hacia las fuentes de agua compartidas. Los elefantes, ingenieros del ecosistema, cavan abrevaderos en los lechos secos de los ríos, creando oasis llenos de vida que no solo sustentan a sus rebaños, sino que también atraen a cebras, antílopes y aves sedientas. Fomentando bulliciosos núcleos de vida en medio de la árida extensión. Los leones, que conservan la energía en medio del intenso calor. Descansan a la sombra de las acacias y su presencia disuade a los depredadores más pequeños, como los chacales, que hurgan en los alrededores.
Los hipopótamos, que se revuelcan en charcos de barro para mantenerse frescos. Excavan canales fluviales que atrapan peces, manteniendo inadvertidamente la vida acuática y atrayendo a las garzas para que se alimenten junto a ellos. Los cocodrilos, que toman el sol en las orillas para regular su temperatura corporal. Crean ondas que alertan a los cautelosos impalas y les obligan a beber con precaución. Los babuinos se adaptan buscando raíces y tubérculos. Y sus excavaciones dejan al descubierto insectos que atraen a bandadas de pintadas, añadiendo una energía frenética al paisaje reseco. Los buitres, que sobrevuelan la zona, aprovechan el aumento de la mortalidad en la estación seca y sus agudos ojos detectan la carroña que sirve de sustento a otros carroñeros como las hienas. En el Parque Nacional de Chobe, la gente protege activamente la fauna salvaje de la región mediante diversos esfuerzos. Los guardas del parque han retirado 200 millas de redes de caza furtiva del río Chobe, lo que garantiza que las poblaciones de peces se mantengan estables para que se alimenten las águilas pescadoras y los cocodrilos. Las comunidades locales plantan árboles para dar sombra a las jirafas y zonas de descanso a los leones. Estos esfuerzos de conservación han propiciado un aumento del 9% en las poblaciones de búfalos. En gran parte debido a los abrevaderos protegidos que garantizan un acceso fiable al agua durante la estación seca. Las escuelas de la zona educan a los niños sobre la conservación de la fauna salvaje. Utilizando libros y organizando excursiones para enseñarles la importancia de proteger a los animales. Las patrullas comunitarias vigilan las rutas migratorias de los elefantes para garantizar un paso seguro. Reduciendo los conflictos con los humanos. Los agricultores contribuyen evitando que su ganado paste cerca de los ríos, dejando espacio para que prosperen los hipopótamos. Estos esfuerzos combinados han mantenido una población de 120,000 elefantes, la mayor de África. El trabajo de los guardas, la población local y las escuelas ha creado un entorno sostenible en el que la vida salvaje puede prosperar.
Las acciones colectivas de las comunidades de Chobe garantizan la seguridad y la supervivencia de los animales del parque para las generaciones futuras. Sin embargo, los esfuerzos de conservación ofrecen esperanza. Iniciativas como la protección de los abrevaderos han reforzado la población de búfalos en un 9%. Mientras que las patrullas comunitarias protegen las rutas migratorias de los elefantes y mantienen una próspera población, la mayor de África. Los guardas forestales retiran con diligencia las redes de los furtivos para proteger las poblaciones de peces, garantizando que las águilas pescadoras y otras especies acuáticas puedan prosperar. Las escuelas locales desempeñan un papel vital, educando a los niños sobre la conservación y fomentando un compromiso profundamente arraigado con la preservación de la vida salvaje de Chobe. Estos esfuerzos demuestran el poder de la acción colectiva, pero la amenaza constante del cambio climático exige un apoyo mundial sostenido. Si te unes a estas iniciativas a través de la promoción, las donaciones o el voluntariado, ayudarás a garantizar que las jirafas, águilas, búfalos, cebras y elefantes de Chobe sigan floreciendo bajo sus amplios cielos, preservando esta maravilla natural para las generaciones venideras. La sabana recupera la paz. Los leones aprenden que en la naturaleza la fuerza no es sinónimo de justicia. Los más fuertes a veces son los más solitarios. Nosotros también competimos por la supervivencia a diario, pero debemos proteger el equilibrio, pues cada derrota nos enseña resiliencia y responsabilidad. El odio crece. Suscríbete al canal y no te pierdas lo que hará la manada para vengar a los leones machos en la próxima pelea.